Primero de todo, lo que son las postales, en las que, como dice Michel Onfray, son digamos, los tópicos que se van repitiendo sobre el trabajo de Freud y sobre los lugares comunes en los que se enmarca el trabajo de Freud, ¿vale? Lo leo primero seguido y luego voy a ir leyendo primero la postal y luego la contrapostal que hace Michel Onfray haciendo la crítica, digamos, la deconstrucción. Postal número 1. Freud descubrió el inconsciente, por sí solo, con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Postal número 2. El lapsus, el acto fallido, el chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología por medio de la cual se accede al inconsciente. Postal número 3. El sueño es interpretable. En cuanto a expresión disfrazada de un deseo reprimido, es la vía regia que lleva al inconsciente. Postal número 4. El psicoanálisis procede de observaciones clínicas. Pertenece al ámbito de la ciencia. Postal número 5. Freud descubrió una técnica que, a través de la cura y el diván, permite atender y curar las psicopatologías. Postal número 6. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. Postal número 7. El complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. Postal número 8. La resistencia al psicoanálisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio. Postal número 9. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora. Postal número 10. Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica, emblemática de la filosofía de la Ilustración. Estos 10 enunciados indican esto que decía, estos tópicos que se van repitiendo de una forma casi automática y que por lo tanto es necesario volver a repasar, a revisar para encontrar, digamos, los matices que nos pueden ayudar a entender, a interpretar, ¿no? a tener más elementos para, pues si iniciamos estudios en el ámbito psicológico, psicoanalítico, etc., poder también pues, ir más allá de estos tópicos. Bueno, empiezo ahora haciendo la contraposición. Postal número 1. Freud descubrió el inconsciente por sí solo con la ayuda de un autoanálisis extremadamente audaz y valeroso. Michel Onfray dice, contrapostal número 1. Freud formuló su hipótesis del inconsciente en una inmersión histórica decimonónica y en respuesta a numerosas lecturas, sobre todo filosóficas, Schopenhauer y Nietzsche entre las más importantes, pero también científicas. Esto es, digamos, algo de lo que huyó toda su vida Freud, fue el hecho de citar sus fuentes. Ahora abro un pequeño paréntesis respecto a esto de las fuentes. Yo recelaría mucho, os recomendaría mucho recelar de toda persona que no cite fuentes, y ya que de alguna manera el hecho de no citar fuentes dice más de la persona en el hecho de que de alguna forma está haciendo como hizo Freud, o sea, está haciendo valer algo que alguien previamente, si más no, o sea, ha tenido influencia de otras personas, y el hecho de no citarlo es como hacer valer lo suyo cuando en realidad es un conglomerado que es necesario siempre citar. Pero bueno, esto cierro paréntesis solo para tener una idea. Esto, ¿no? Como decía, Freud siempre quiso vender el psicoanálisis como si fuera básicamente un elemento científico, un corpus científico, y que por lo tanto tenía, digamos, toda un parentesco, como él decía, con Copérnico y con Darwin. Copérnico, recordemos, es el que asesta un gran golpe al cristianismo, a la cristiandad, con la cuestión de que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como se consideraba, ¿no? Entonces asesta un gran golpe Copérnico, por un lado. Por otro lado, Darwin, con la cuestión de la evolución, ¿no? del ser humano, haciendo hincapié en el origen simiesco del ser humano.
Y por lo tanto, Freud también vendía, digamos, el psicoanálisis como un tercer golpe en relación a nivel científico, en relación al ser humano. Por lo tanto, es como que se le da una validez universal al psicoanálisis, sea en cualquier latitud del planeta, siempre se van a encontrar los mismos elementos. Lo cual es muy interesante, ya que, como dice, pues esto que dice, ¿no? Dice en una inmersión histórica decimonónica, lo cual es interesante porque en el siglo XIX es también el momento en el que tiene el culmen también de los estudios históricos, los estudios comparativos. Recordemos que se empiezan a traducir textos de India, digamos, con toda una serie bueno, pues esto, ¿no? De comparativas con otras culturas, y por lo tanto se establecen otros marcos de referencias culturales, y Freud, siguiendo esta corriente, pues intenta como establecer una ley o unas leyes universales. Esto básicamente también responde a un complejo del hombre blanco y del hombre occidental, que es el complejo del eurocentrismo, creer que todo gira alrededor de mi ombligo y que por lo tanto lo que estoy viviendo yo y lo que me está sucediendo a mí y lo que nos está sucediendo aquí en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es lo que sucede también en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, pues Freud sigue esta misma corriente. La segunda postal dice: el lapsus, el acto fallido, chiste, el olvido de nombres propios y la equivocación dan testimonio de una psicopatología, por medio de la cual se accede al inconsciente. Contrapostal número 2, de Onfray: es posible, en efecto, atribuir un sentido a los diferentes accidentes de la psicopatología de la vida cotidiana, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal y menos aún edípica. Recordemos la importancia que tiene la energía libidinal para Freud, la libido, en relación a la cuestión sexual y por lo tanto también en relación al complejo edípico. Al complejo edípico, que es básicamente pues, del niño en relación a la madre, que es así muy rápidamente, es lo que le sucede en el mito a Edipo, que finalmente se acaba casando con Yocasta, con su madre. Entonces, esto es a lo que alude Freud, y por lo tanto también le da una validez universal a toda cuestión, pues acto fallido, chiste, equivocación, etc. Y por lo tanto, pues ahí es como que a nivel psíquico se da, digamos, un elemento de represión reprimido, ¿no? A lo que Onfray, pues muy bien, ¿no? Desde una perspectiva, o sea, pero de ninguna manera en la perspectiva de una represión estrictamente libidinal, ¿no? O sea, no todo lo podemos enmarcar dentro de la cuestión sexual, porque el ser humano tiene, digamos, muchos otros motores de comportamiento y de necesidad, etc., ¿no? Y por lo tanto, pues sería como algo muy poco orgánico, ¿no? Estar estableciendo este tipo de marco y ver cómo toda patología, psicopatología, deriva de una cuestión libidinal. Bien, la tercera postal dice: el sueño es interpretable. En cuanto a expresión disfrazada de un deseo reprimido, es la vía regia que lleva al inconsciente. La contrapostal número 3 dice: el sueño tiene sin duda un sentido, pero en la misma perspectiva que la proposición precedente. Debe descartarse por completo que lo haga en una configuración específicamente libidinal o edípica. Seguimos con lo mismo, ¿no? Freud nos habla en la interpretación de los sueños de 1895, si no recuerdo mal, la fecha en que aparece este libro. Habla, digamos, de lo que supuestamente, porque aquí Michel Onfray también hace, digamos, lanza una lanza, pone el énfasis en el hecho de que quizá Freud, pues muchas de las cosas que atribuyó a sus pacientes, pues quizá no fueran ciertas, y por lo tanto, pues esto, ¿no? O sea, en este libro de la interpretación de los sueños es un momento en el que Freud establece todo, digamos, unas leyes que rigen el inconsciente, y que en el sueño aparece todo el despliegue, porque de pronto el superello
el superyo, ahora me ha venido el yo, el ello y el superyo, estos tres son la segunda tópica. Pues el superyo, que sería como el guardián, es el que elimina, por lo tanto el que limita a que el inconsciente surja y aparezca con toda la fuerza que lo puede hacer, y que según Freud pues es algo que por cuestiones sociales, familiares, etcétera, reprimimos, ¿no? Bien, la postal número 4 dice: el psicoanálisis procede de observaciones clínicas, pertenece al ámbito de la ciencia. Contrapostal número 4. El psicoanálisis es una disciplina que pertenece al ámbito de la psicología literaria. Procede de la autobiografía de su inventor y funciona a las mil maravillas para comprenderlo, a él y solo a él. Luego, posteriormente, cuando haga la crítica al libro, este es uno de los aspectos en los que incidiría y con los que no estoy de acuerdo. Pero bueno, dejando de lado esto, sí que me parece interesante el hecho de que, como muy bien hilvana en el libro, va hilvanando pues lo que es la vida. Por eso es una biografía intelectual, porque por un lado explica, da a conocer la vida de Freud desde otra perspectiva, haciendo hincapié pues en su relación con su hija Ana, con sus distintos hijos, con su mujer, con Matilde, bueno, etcétera, ¿no? Con una serie de personas con las que tiene relación, y que a través de las cartas y a través de las muchas personas que lo frecuentaron, como digo, Michel Onfray construye una biografía intelectual y por lo tanto va desmontando muchos de los tópicos en los que se asienta el psicoanálisis, entre ellos este, que es que Freud por un lado dice el psicoanálisis procede de observaciones clínicas, ¿no? Entonces Michel Onfray dice, bueno, observaciones clínicas, ¿qué quiere decir esto? O sea, tengamos en cuenta que básicamente Freud está hablando de sí mismo y en base a sí mismo llega a conclusiones que las extrapola a nivel más universal, ¿vale? Esto es interesante, pero luego posteriormente en la crítica intentaré exponer con más detalle. Postal número 5. Freud descubrió una técnica que a través de la cura y el diván permite atender y curar las psicopatologías. Contrapostal número 5. La terapia analítica es la ilustración de una rama del pensamiento mágico. Como tratamiento funciona en el estricto límite del efecto placebo. Bueno, esto me parece también interesante porque si bien es cierto que la psicoterapia desde entonces ha seguido, digamos, distintas líneas, ¿no?, de trabajo, creo que es interesante remarcar este hecho, que es el del pensamiento mágico. Pensamiento mágico que, recordemos el trabajo de La rama dorada de Fraser, de James Fraser, que es uno de los libros con los que se inicia lo que hablaba hace un momento, pues se inicia todo lo que es la mitología comparada, el símbolo comparado y el trabajo antropológico desde otra perspectiva de la que se había estudiado o de cómo se había hecho anteriormente, y por lo tanto se introducen otros elementos en los que en este caso hace hincapié Freud, ¿no? Ya que el pensamiento mágico es algo que por más que queramos, por más que quiera el positivismo y el neopositivismo, no podemos desterrar del ser humano. Es algo que nos antecede, que nos precede, como ya he dicho en otros vídeos, ya que nos habla del símbolo, nos habla del mito, y esto es algo que es, digamos, arquetipal, es algo que trasciende al ámbito, digamos, cultural en el que nos movemos, o el ámbito familiar, o el ámbito individual, y que por lo tanto, bueno, aquí sería algo que también intentaré pues hacer un poco más de hincapié en la siguiente parte. Postal número 6. La toma de conciencia de una represión alcanzada durante el análisis acarrea la desaparición del síntoma. Contrapostal número 6. La toma de conciencia de una represión jamás provoca mecánicamente la desaparición de los síntomas, y menos aún la curación. Este es un gran debate que tenemos hoy día, en el que todavía, pues, sobre todo con la corriente New Age, ¿no?, y todo lo que es el trabajo a partir de la somática, de la psicosomática, con la bioenergética, análisis del carácter, con, bueno, mucho del trabajo que se ha hecho, ¿no?, la antigimnasia, etcétera, 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 ¿no?, que es, a través de la toma de conciencia, es como que el síntoma desaparece.
y a lo que alude justamente Freud, y que justamente pues Michel Onfray, como he dicho al inicio, un filósofo racionalista 100%, pues pone en duda, ¿no? Y por lo tanto pues es en este marco que lo tenemos que entender. Luego posteriormente también haré énfasis en esto. Puesta número 7, el complejo de Edipo, en virtud del cual el niño siente deseos sexuales por el progenitor del sexo opuesto y considera al progenitor de su mismo sexo como un rival, a quien es preciso matar simbólicamente, es universal. Contrapuesta número 7. Lejos de ser universal, el complejo de Edipo manifiesta el deseo infantil de Sigmund Freud y solo de él. Volvemos a lo mismo. Aquí también me parece muy reduccionista esto que a lo que apunta Michel Onfray. Me parece reduccionista. Otra cosa es que en la tesis que defiende Freud de cómo aparece este complejo de Edipo, en el cual habla del tótem, ¿vale? Y cómo se establece este tótem como representación del padre al que asesinan los hijos, porque los hijos quieren emparentarse con, digamos, con sus hermanas y con, digamos, con su parentela. Por lo tanto, pues esto, ¿no? Pues matan al padre, que es como la figura dominante o la figura de autoridad, y por lo tanto se liberan. Pero eso les acarrea, les conlleva una culpa, y esa culpa, entonces, lo que hacen que para sublimarla, pues construyen un tótem. Entonces esta es básicamente la teoría del complejo de Edipo. Entonces, bueno, aquí nuevamente Onfray hace un análisis en todo el libro, también pues en referencia a esto, ¿no? Posta número 8. La resistencia al psicoanálisis demuestra la existencia de una neurosis en el sujeto reacio. Contraposta número 8. El rechazo del pensamiento mágico no obliga en modo alguno a poner el propio destino en manos del hechicero. En esto estoy totalmente de acuerdo con Michel Onfray. Algo que me parece pues también muy... lo he escuchado muchas veces, a menudo, de la cuestión de las resistencias, por ejemplo, que se habla mucho, ¿no? De que una persona tiene resistencias, ¿no? Ante un tratamiento, ante, yo qué sé, ¿no? Ante querer ver una cosa, etc., ¿no? Esto nos llevaría, esto en sí, o sea, solo esta frase y a partir de aquí el desarrollo, nos llevaría a hablar de mucho rato al respecto, ¿no? Ya que esto pues tendríamos que entrar en cuestiones de cuestiones neurológicas, cognitivas, ¿no? Filosofía de la mente o psicología de la mente, entendamos como queramos, digamos como queramos, o muchos otros temas relacionados, ¿no? Como esto va, digamos, armando todo un constructo en el que se acaba también poniendo el énfasis y culpabilizando más al individuo que no al pensamiento mágico o al hechicero, por lo tanto, pero bueno, esto ya digo que es, no voy a entrar ahora porque nos llevaría mucho rato. Quizá en algún momento, no sé si se da, pues lo hago. Postal número 9. El psicoanálisis es una disciplina emancipadora. Contrapostal número 9. Socapa de emancipación, el psicoanálisis ha desplazado los interdictos constitutivos del psicologismo, esta religión secular posterior a la religión. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante, porque básicamente es como que estamos todavía dentro del marco de la religiosidad. Y por lo tanto estamos, el ser humano actual, contemporáneo, posmoderno, etc., por más que no necesita la religión, o por más que lo crea, que no necesita la religión, la cuestión es que hemos encontrado sustitutos, y estos sustitutos no siempre son conscientemente escogidos. En este caso, pues el énfasis que hace Michel Onfray es sobre el hecho de que sé consciente, ¿no? De que el psicoanálisis te está proponiendo algo, pero no quiere decir que sea la verdad, o que sea la revelación, o que sea una religión más. Porque si no volvemos a entrar a establecer los mismos parámetros de superstición, de superchería, idolatración, etcétera, etcétera. Y finalmente, puesta número 10. Freud encarna la permanencia de la racionalidad crítica, emblemática de la filosofía de la Ilustración. Freud encarna, contrapuesta número 10, Freud encarna lo que en la época de la Ilustración histórica se denominaba antifilosofía, una fórmula filosófica de la negación de la filosofía racionalista. Bien. Sí, ya que en la Ilustración lo que se pretendía era, como decía hace un rato, dirimirse básicamente
a través de la razón, y todo lo que no fuese razón era como que no, como que conllevaba, pues, digamos, superstición, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, Freud lo que intenta es, digamos, ya estamos viendo, ¿no?, toda la mezcolanza, ¿no?, de elementos que juegan en la obra de Freud, que por un lado lo que intenta, pues, es poner de relieve cómo el ser humano, o sea, con el positivismo, pues no llega a las cotas más altas de su realización. Por otro lado, pone también énfasis en el hecho de que el psicoanálisis es una ciencia, siguiendo a Copérnico y a Darwin. Por otro lado, también pone de manifiesto que el psicoanálisis es algo totalmente distinto a lo que habían estado haciendo y teorizando los filósofos anteriormente, y etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo aquí Michel Onfray es precisamente que lo que hace Freud es hacer antifilosofía de la ilustración, de la filosofía. ¿Por qué? Porque considera que lo que hace Freud es básicamente pone en relieve el pensamiento mágico. Bueno, hasta aquí el análisis en cuanto al libro. Como he dicho, no quiero tampoco entrar en más detalle, hay muchos detalles aquí, hay muchos pormenores, ¿no?, de trabajo de Freud en relación a su familia, en relación, digamos, a su represión, ¿no?, su misma represión, bueno, sus incoherencias, como todo ser humano, pero lo interesante es esto,